gracias, Señor. Dios bendice al dador alegre. Damos gracias, Padre, por esta iglesia local, por comportarnos como es digno. Dice que Dios es digno de suprema alabanza. ¿Qué significa que Dios es digno de lo mejor? En la alabanza y en todo el servicio y en toda nuestra vida. Digno significa que Él merece. El único digno, ¿sí? Es nuestro Dios. Por eso se nos pide vidas dignas conforme al llamado, conforme al llamamiento. Dice en Efesios, en Filipenses, en Colosenses, las cartas paulinas exhortan a la iglesia a andar a la altura del llamamiento de aquel que nos llamó. ¿Qué es que debemos andar como es digno? Como Él merece. Hermanos, Dios merece ¿qué? Toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento, porque Él es el único, creador y sustentador, dador de vida y dador de todo y suplir todas nuestras necesidades. Entonces, estamos estudiando, ya se quiere salir la escuelita, bueno, ya va a salir la escuelita. Vamos a permitir que salga la escuelita. Solo la escuelita, porque luego se aprovechan y se van los grandotes. ¿Ya encontraron Tesalonicenses? Sí, es la segunda carta. Estamos en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. El jueves próximo pasado hablamos de una ley mosaica donde Dios le mostró a Moisés que era la retribución. Aquel que lastimaba a otro, donde le lastimaba tenía que retribuir. O sea, ojo por ojo, diente por diente. ¿Se acuerdan que lo leímos? Pero Cristo llega y cancela, abroga esta parte, y Él dice que debemos de amar a nuestros enemigos y bendecir a los que nos maldicen. Y en Romanos aprendimos que el Señor dice, no os venguéis vosotros a vosotros mismos. Y aquí hay una figura, dice, dejad, o sea, hazte a un lado, mía es la venganza, dice Jehová, yo pagaré. Porque dice que el que se mete con el cristiano, con la iglesia, es como aquel que toca la niña de los ojos de Dios. Imagínense la irritación de lastimar el ojo. Así es la molestia que le causa a Dios cuando gente se opone a la obra del evangelio. Pero también aprendimos el jueves que aunque seamos cristianos, no debemos ¿qué? Plantar persecución, plantar molestias, ocasionar, maldecir entre nosotros mismos. También habla del prójimo, del que no es de la iglesia y del que es miembro de la iglesia. Debemos de pedirle perdón a Dios porque lo que sembremos también cosecharemos. Ok, eso vimos el jueves, estuvimos en el versículo 6 del capítulo 1 de segunda a Tesalonicenses. Ya he platicado el contexto para los que han estado aquí desde el comienzo. Y usamos el verso 6, le doy lectura. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación. ¿Qué es tribulación, hermano? Carga, persecución, flagelo, castigo, ¿sí? Y está diciendo la palabra que es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, ¿sí? A los que nos afligen, nos angustian, nos persiguen y desgraciadamente
la tribulación y persecución se maximiza en la iglesia, hermano, en el celo religioso. ¿Quiénes persiguieron a la iglesia de Cristo? Principalmente los fariseos. ¿Quién mandó a Cristo a la cruz? Los fariseos, los príncipes de la iglesia, los religiosos. Así que el Señor dice que como Él es el juez justo, dice que es justo pagar, devolver lo mismo. Porque miren, seguimos ahora en esta palabra. ¿Qué es digno? Merecedor. ¿Sí? Digno. Es una palabra que viene del griego kataxio y dice digno completamente, merecedor, tener por digno. O sea, digno es alguien que merece. En el vocabulario, en el diccionario, ¿sí? Dice, no en el bíblico, sino en el diccionario popular, dice digno es aquel que merece, positivo o negativo. Dice digno de desprecio o digno de honor. Entonces, dice la Escritura que es justo, porque Él como juez justo, Él va a pagar, hermano. Esto está claro, porque si Él no fuera justo, dejaría de ser un juez santo. Dios todo lo que hace, lo hace bien. Él va a castigar y está lanzando al infierno a los enemigos, y Él queda como un Dios justo porque castiga la maldad y el pecado de los que no se aborrecen. ¿Cómo libramos el castigo? ¿Cómo libramos esta retribución? Diga conmigo, retribución. Dios retribuye, hermano. Todo lo que damos, Dios nos lo retribuye. ¿Cuántos entienden eso? En lo positivo y en lo negativo. Por eso dice Gálatas 6, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. El jueves Dios nos confrontó y más de uno aquí hemos pedido perdón y no maldecir a nuestros hermanos, sino bendecirlos. Aún a nuestros enemigos, y dice el Señor Jesús en la ley real, que si alguien nos golpea en una mejilla, le pongamos la otra. Wow, se necesita ser cristiano para eso, lleno del Espíritu Santo, para que aquel que nos ofende, aquel que está en persecución, hay gente en la iglesia, afuera ya ni se diga, porque el Señor dijo, a ustedes los aborrecerán por cuanto a mí me aborrecieron, pero hay gente que cómo le gusta estar con los hermanos de alabanza, los despedazan, con los líderes de la iglesia los despedazan, y nunca participan, nunca apoyan, siempre están señalando la paja en el ojo ajeno. Cuando se pide ofrenda, ¿qué hacen? Otra vez ofrenda, y nunca dan, pero les gusta meter tribulación, persecución, ¿sí? Y a esos maldicientes Dios les va a pagar, porque Dios es ¿qué? Justo. Así que ahí no se complica uno. Dios me va a dar lo que merezco. Me hago digno de la salvación o digno de la condenación. Hay dos caminos y yo tengo que determinar qué camino voy a tomar. Aleluya. Si desquitarme en vida o dejar al Señor. Nosotros tenemos que perdonar. Recuerde, si no perdono al que me hace daño, me hago daño. Repítalo de este lado. Si no perdono al que me hace daño, me hago daño. Cuando usted perdona al que le quiere hacer daño, usted lo inhabilita. Ya lo cortó. Ya no tiene nexo. Eso lo vamos a ver más adelante en un punto aquí que toma de apartarse de ese tipo de gente. En la iglesia, ya no se diga afuera. Ok. Vimos entonces en el versículo 6, estamos en un repaso. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación. ¿Qué es tribulación, hermano? Aflicción, angustia, ¿sí? Castigo. Es un pago a los que os atribulan, ¿sí?
porque la iglesia en Tesalónica nació bajo persecución, nació bajo ese duro ataque religioso. Recuerde que era una ciudad cosmopolita, era la ciudad capital de Macedonia, de la provincia romana de Macedonia, y ahí confluían romanos retirados, por lo regular dice el diccionario, militares retirados. Imagínense, esa era su población: romanos, griegos, judíos y las gentes de Europa, Alemania y todos esos lugares que por lo regular eran navegantes, marinos, dice el diccionario. Toda esa era la población, o sea, una población ¿qué? Cosmopolita, o sea, disímbola, hermano. Y allí se convergían el Dios de los judíos, los dioses de los romanos, las filosofías griegas, en fin. Y ahí llega Pablo y predica primero en Filipos, ¿sí? En el segundo viaje misionero. Recuerden que él quería ir a Asia. Tesalónica es una iglesia que nació en la voluntad de Dios. Filipenses, Macedonia, Acaya, Berea, Tesalonicenses, porque Pablo, él en su plan de misionero, él determinó ir a Asia, pero el Espíritu se lo impidió. Y dice que él tuvo una visión en la noche de un varón macedonio que decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Él quería ir, y eso tenemos que aprender, hermano, en preguntarle a Dios cuál es el camino que debemos de andar. Recuerde que ya lo vimos, con conocer la voluntad de Dios, porque muchas veces se ora y hace lo que uno quiere. No, aquí Pablo, él dice en la Escritura, recuerde que el segundo viaje misionero de Pablo está en Hechos del capítulo 15 al 18, hoy va a ver todas las vicisitudes, la persecución, hermano, los castigaron terriblemente en Filipos por estar predicando el evangelio de Cristo, por hacer lo bueno y no por ladrón o homicida. Y todas estas iglesias nacieron bajo ese estigma de persecución. ¿Quiénes los perseguían? Los judíos levantaban, hacían sedición, metían alboroto, pagaban, dice incluso en la historia, y eso aterrorizaba a los gobernantes de Macedonia, porque una de las reglas del imperio romano era la pax romana, y si había tumulto en una ciudad, ellos tenían temor de que llegaran y los depusieran y pusieran a otros gobernantes. Esa fue la estrategia. Lo hicieron con Jesús, ¿sí? Y si ellos no reprendían a los cristianos, porque ¿cuál era el argumento? Les decían: estos están predicando que hay que adorar a otro rey de nombre Jesús de Nazaret, y nosotros creemos que solo hay un rey, el César. Y con eso era suficiente, porque era sedición contra el emperador, contra el rey, que ellos lo subían a los altares, como hace la iglesia católica tradicional, que a cualquiera lo suben a los altares, los canonizan, lo divinizan. Y así eran los emperadores, se les tenía que adorar con incienso y todo. Pero los cristianos, ellos habían aprendido que solo hay un rey y se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. Y ellos no se le doblaban ante nadie, hermano. No es como la iglesia cristiana hoy día, que a cualquiera se le arrodilla, hermano. Adora a cualquiera. El que no conoce a Dios, a cualquier ídolo se le dobla, hermano. Entonces, ante esta estrategia de los judíos que levantaban y ya llegaban los soldados y se llevaban prisionero a Pablo, recuerde que vimos en los principios de cómo Pablo escribió la carta y envió el saludo a la iglesia y decía: Pablo, Silas y Timoteo. ¿Qué significa solo esa abertura, ese saludo? Que Pablo trabajaba en equipo. Él era el apóstol, él era el que llevaba la palabra, él es el que llevaba el respaldo de Dios. Pero él incluyó ¿a quién? A Silas, que era también un veterano profeta. Él lo delegó al equipo de Pablo en esa junta, en ese concilio, en Hechos 15, cuando Pablo sube para presentar unas inconformidades
y ya investigaron que no, que los apóstoles de Jerusalén no habían enviado eso a las iglesias, pero había gente que había ido y aún con cartas, hermano. Imagínense, aquí hay algo interesante en el contexto. Llevaban cartas de los columnas de Pedro, de Santiago, de Juan, y iban por las iglesias donde Pablo iba predicando, porque esos son los rapaces, los que persiguen a la iglesia. No siembran nada, hermano. Usted no ve a esos falsos profetas levantando una iglesia, ellos no pican piedra. Ellos oyen que ya hay una iglesia que va creciendo, que hay que ir sobre esa y acabarla. Nunca hacen nada, solo destruir. Ellos iban siguiendo. ¿Y qué llevaban estos, permítame la expresión, estos caraduras, sinvergüenzas? Llevaban cartas. ¿Cómo se forma la Biblia? Por cartas. Y ellos llevaban cartas de los apóstoles, donde decía que se debían de circuncidar. Entonces cuando Pablo, Lucas, su gente dicen, oye, es que eso ya no está, eso es de la ley, estamos en la gracia, en la libertad, ya no se necesita para ser salvo. Y tuvieron que ir con las columnas de la iglesia a decirle, ¿y qué descubrieron allí con ellos? Dicen, no, es que nosotros no le hemos dado carta a nadie, no hemos mandado esa observancia. Dice, no, nosotros no lo hicimos. De allí, Pablo, cuando empezaba a escribir, ¿sabe qué hacía? Él no escribía porque él dictaba, o sea, a la hora que él estaba en la presencia de Dios, tenía su amanuense, podía ser cualquiera de sus ayudantes allí, y escribía las cartas. Cuando él se enteraba, ya sea en prisión, ya sea en otra iglesia, él enviaba a Tesalonicenses. Se cree que él llega en el segundo viaje misionero, entra a Filipos, expulsa a un demonio de una muchacha que tenía a sus dueños y la ocupaban como adivina y les daba grande ganancia. Y dice Pablo que estando ahí en Filipos, iban a la oración, iban al río en la hora de la oración, y cada que pasaban, esta muchacha gritaba, mire, y gritaba verdad. Decía, aquí estos hombres, dice, de parte de Dios que predican. Y decía, ¿tú qué tiene de malo? Fastidió a Pablo. ¿Por qué? Porque él, en el discernimiento espiritual, él discernió que ese era un demonio. ¿Se da cuenta? ¿Y Pablo qué hizo? Lo echó fuera. Y se prendió la mecha ahí en Filipos, al grado que fueron a dar al calabozo, al más profundo, después de haber sido humillados, quebrados, desnudados, azotados, hermano. Imagínense cuántos sufren por el evangelio hoy día, hermano. Me tuve que levantar temprano, pastor. Ni tiempo de desayunar me dio, pastor. Y usted no da tiempo de desayunar aquí. ¿Cuántos sufren por el evangelio? Pablo dice que en ayunos, en persecución, en naufragio. Dice, de los judíos he recibido 40 latigazos menos uno. Porque eran muy justos los romanos también. Ellos decían, merece 40 latigazos con el flagelo romano. El flagelo romano era un látigo corto de 7 colas, hermano. Y en cada punta era amarrada de tal manera que no se zafaba, dice los libros que leemos del diccionario, y que tenía esquirlas de balas, de cañón o de metal o cristales irrompibles. Entonces eran amarrados de tal manera, y cuando golpeaban la espalda, dice, o los glúteos de los castigados, se enterraba las esquirlas, y cuando jalaban la dermis, la piel. Jesús en la cruz del Calvario dijo, contar puedo todos mis huesos. ¿Por qué sería? Pero ¿qué más hacía esta técnica militar romana? Quebrar la dignidad. Imagínate que te desnuden en público, te ataban y golpeaban tu espalda y los glúteos. Y dice que Pablo y Silas era su nombre hebreo, y usted lo va a encontrar en algunas otras lecturas como Silvano. Silvano ya es un nombre romano,
pero no confundir, Silas y Silvano es el mismo, ¿sí? Entonces, dice que después de haber sido castigados, dice la Escritura, mucho, en Hechos 16, fueron metidos hasta el fondo del calabozo. Y a medianoche, ¿qué hacía Pablo y Silvano? Lloraban y decían: ¿a qué horas pusimos a predicar a Cristo? Maldita sea la hora en que le hice caso a Dios y todo. No, ¿qué hacían Pablo y Silas? A medianoche, desnudos en el calabozo de más adentro, encadenados los pies con grillete a un cepo. ¿Ellos qué hacían? Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. ¿Y los presos qué dicen qué? Los presos, cuando nosotros alabamos a Dios, cualquiera que sea nuestra condición, los presos oyen. Gente pasa y ellos empezaron a alabar. ¿Usted qué cree que haría un cristiano de este siglo después de que lo hubieran castigado injustamente y lo hubieran metido a la cárcel? ¿Qué cree que haría en la cárcel? Mi abogado, por favor, y esto no puede ser posible. Tómenme video, háganlo viral, porque mire, me castigaron por esto, por aquello, porque reclamé y tal o tal. No vamos a encontrar hoy día una iglesia que se crezca al castigo, como Pablo y Silas. ¿Por qué cantaban ellos, hermano? Porque conocían al Dios de gloria, conocían al Dios de poder. Ellos sabían que el que los envió ahí, ¿quién fue? ¿Qué dijimos que fue? Dios. Dice que el Espíritu Santo le prohibió ir a Asia y lo mandó a Filipos. Entonces, cuando Dios nos manda algo y nos sale mal, ¿qué podemos decir? Señor, ¿para qué? ¿Para qué me enviaste a esa mujer que me casara yo con ella? Si mira, ay, me proyecté mucho, ¿verdad? No, ok, regresamos. ¿Por qué me enviaste a esa ciudad? Si mira cómo está, hay calor, moscos, smog, y cuando llueve, llueve, y cuando tiembla, tiembla. Señor, ¿cuántos dicen que si Dios te envió a un lugar, hermano, tenemos que recibir qué? Todo, porque Él es el que sabe. Y tenemos que orar y predicar el evangelio de paz, porque dice que a la ciudad que fuésemos transportados, orásemos por la paz de esa ciudad, porque en la paz de esa ciudad está nuestra paz. No reniegue de Minatitlán, Veracruz, hermano. Bendiga esta ciudad, porque aquí es donde Dios nos cobijó. Más de unos aquí no quisiéramos haber estado en Minatitlán, quisimos huir desde toda la vida y Dios no lo ha permitido, así que dejemos de contender contra Dios y alabemos al que vive y reina. Aleluya. Dele la alabanza digna al nombre del Señor. Entonces, vemos que la iglesia nace en persecución, llega en Filipos. ¿Cómo inicia su trabajo misionero en Filipos? Golpeado, humillado y en la cárcel. Y luego Dios manda un terremoto. ¿De qué magnitudes fue ese terremoto, hermano? Dice que las cadenas se rompieron de todos. Las cadenas que cerraban las puertas y los candados se rompieron. Dígame usted de qué magnitud fue ese terremoto, hermano. Y ante tal magnitud, porque esto no fue una visión, ellos cantaron y físicamente, realmente Dios sacudió la ciudad de Filipos, ¿sí? Y de hecho, toda esta zona donde pasó lo de Turquía, donde antes era Colosas, hermano. De hecho, esas ciudades, Hierápolis, la Odisea, el mismo Tesalónica, eran ciudades termales. Y ya cuando usted va al estudio bíblico, geográfico, usted se da cuenta que ahí fueron famosas, llegaban los turistas, por eso le puse esa imagen, porque llegaban los turistas y habían geyser de aguas termales que, pues según que es para sanidad, y si no, a lo mejor lo que lo sana a uno es salir del encierro, irse a bañar en un agua sulfurosa. Pero el problema es que 800 años antes de Cristo, en lo que hoy es Turquía, vino un terremoto tal que destruyó la iglesia de Colosas y las otras dos vecinas, la Odisea y Hierápolis, que tuvieron que irse porque fue un terremoto, imagínense, impresionante, hermano. O sea que toda esa área es una área de terremotos, de volcanes.
¿sí? La misma Tesalónica era una ciudad que había mucha presencia de gases y ácido del movimiento volcánico, hermano. Entonces no fue casualidad que cayera el Señor, mandara, porque no todos los terremotos, ¿usted cree que los terremotos quién los controla, hermano? ¿El diablo? No, el diablo no puede hacer nada, todo lo hace Dios, así que y dice que es una de las señales, pero ok, regresamos. Entonces, ¿qué pasó en la cárcel? Se sacudieron, se rompieron las cadenas y las puertas de todos, dice, y las cadenas de todos allí cayeron. Y baja el carcelero de Filipo con un faro, una lámpara y su espada, y cuando vio todas las puertas abiertas se dispuso a hacerse el harakiri, como dicen los japoneses. Y Pablo le dice, y Silas, no te hagas daño, dice. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no es como ahora. En ese tiempo, si se te escapaba un preso, pagabas, el precio era tu vida. Y él dijo, me van a matar, se me fueron todos los presos, porque todas las puertas se abrieron a medianoche. Imagínate esa noticia, hermano, que tiemble en la mañana, pues todavía uno anda medio despierto, pero que te tiemble a medianoche. ¿A qué hora se le ocurre a Pablo y a Silvano estar cantando a Dios a esa hora, hermano? Y hay gente que acostumbra a cantar en la noche, luego no deja dormir a los vecinos. Y si llega el Espíritu Santo y empiezas a clamar y nada más se oyen los aullidos y luego empiezan a ladrar los perros y todo se sacude, hermano. No tenga miedo, hermano, de sacudirle la comodidad al diablo. Entonces, baja el carcelero y se iba a matar. Y Pablo le dice, no te hagas daño, todos estamos aquí. Mire qué causa asombro, que Pablo y Silas estuvieran ahí, porque ellos eran cristianos, ellos no podían salirse si no los libertaban. Pero los demás que estaban allí no estaban por blancas palomas, estaban por ladrones, por asaltantes, por criminales, bandoleros de todo tipo. Pero ellos también, ¿qué? Estaban allí. Y al ver esta manifestación y la parusia, que también es la presencia de Dios, la shekinah de Dios, este hombre fue impactado. Hermano, cuando la presencia de Dios viene, no necesitamos hacer mucho tamborazo y sombrerazo. La gente se convierte al Señor. Y él le dice a Pablo y a Silas, porque eso es lo que venían predicando ellos. Y le dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? A lo que le profetiza Pablo y Silas. Dice, cree tú y tu casa serán salvos. Y eso del libro de Hechos, recuerde que Hechos es un libro histórico, donde hay historias únicas e irrepetibles. ¿Y cuántos lo han oído en predicaciones que lo toman y dicen, aquí está en la Biblia, cree tú y tu casa serán salvos? Y uno lucha y uno toma en fe esa palabra, y el único mohicano, hermano, de la familia es uno nada más. Nadie quiere saber de tu Cristo, nadie quiere saber de ese Dios tuyo. Ellos tienen su propio Dios, el de su propia conveniencia, pero no el Dios de la Biblia, que castiga, que desecha, que paga conforme merece cada uno. A sus enemigos los envía al fuego. ¿Se imagina? Entonces, ¿qué sucedió allí? ¿Mintieron? No. Es una profecía de cumplimiento inmediato, porque esa misma noche, antes de que amaneciera, él oyó el evangelio, él con su familia y en su casa, él vivía allí. Tenía su casa donde trabajaba. ¿Cuántos saben de eso? Aleluya. Pastor, ¿está ahí? ¿Puedo verlo? Pues ¿a dónde más? Y aquí vivo. Pero ese es un comercial. Entonces, ellos creyeron y él con toda su casa se bautizó, bautizo de arrepentimiento. Ellos confesaron públicamente que renunciaban a su religión, a sus ídolos y a toda la maldad, y ellos se identificaban con el que murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y al tercer día resucitado. Y creyó él y toda su casa. ¿Se imagina? Y después ya sabemos la historia. Me estoy desviando un poco, pero nunca me desvío. Yo he orado para que el Espíritu Santo sea el que me guíe. Entonces, Pablo y Silas eran romanos, porque ellos nacieron. Si tú nacías en una provincia que los romanos decidían dejarle la libertad de que se gobernaran, tenías la ciudadanía romana. ¿Y eso qué, pastor?
si eras ciudadano romano, no te podían juzgar como al pueblo y meterte a la cárcel como a ellos los metieron. Cuando los alguaciles, los guardias, los jueces, mejor dicho, se enteran de que habían metido a la cárcel a 2 ciudadanos romanos, fueron a pedirles perdón, hermano. Y les dijeron, váyanse. Y dice Pablo, no, ustedes nos metieron arbitrariamente, ahora vengan a pedirnos. Todavía yo ya no hubiera alegado, y yo, vete, no sea que se arrepientan. Y así salió. Entonces vemos que esa fue una constante, nació bajo persecución. Hermanos, si a usted le han predicado un falso cristianismo de que acepta a Cristo, y ya lo dice Juan capítulo 10, versículo 10, porque el ladrón solo viene para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Decláralo y recíbelo, hermano. Declara que un carro año 2024 viene para ti, 2023 viene sobre ti el carro. No, ¿verdad? O sea, para ti. Y todas esas fábulas son antibíblicas, hermano. Dice Filipenses 1:29 que no solo se nos ha concedido que creamos en Cristo, sino que padezcamos juntamente con Cristo. Dígale a los que están aquí, hermanos, el cristianismo está sí o sí en ese paquete. Somos llamados a sufrir. Si usted quiere no sufrir, mire, busque otra religión. Vuélvase católico, testigo de Jehová. Adventista no, porque te prohíben el café, te prohíben la cochinita. Eso no es de Dios. Entonces, vemos nosotros, hermano, que el cristianismo es sufrido, es renunciar, es estar en el mundo, pero no participar con el mundo. Y ese es el problema de las iglesias en Cristo hoy día, que hay un sincretismo, hay una mezcolanza, para que me entienda, hermano. Queremos ser cristianos y tener todos los placeres mundanos, comer en la mesa del diablo y pretender comer en la mesa de Dios. Diga conmigo, no se puede, no se puede. No se puede disfrazarse de cristiano un domingo y vivir como el diablo de lunes a sábado. Y hay pseudocristianos que son más pecadores que el mismísimo diablo. Sí, aquí no hay, es en otros lados. Pero así de fuerte, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender que ¿cómo se dice? Falsificado la Biblia. Hoy iba a predicar eso, pero lo voy a predicar, nos toca la Biblia falsa. ¿Cómo? ¿Sabe que hay Biblias falsas? Sí, hermano. Y eso lo experimentó Pablo aquí. Porque lo va a ver, y eso lo apunta, lo vamos a ver para la otra semana, para que hablemos un poco de lo que dice Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Dice así, la gran apostasía. Dice, pero con respecto a la parusia, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, el harpazo, ¿sí? Os rogamos, hermanos, ojo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Recuerde que conforme el hombre piensa, así vive. Voy de este lado. Conforme el hombre piensa, así vive. Debemos de cuidar ¿qué? Dicen Filipenses 4, 3 y 4. ¿Nuestro? ¿Dónde es el campo de batalla, hermano? Pensamiento genera sentimiento. Y sentimientos produce actos. Si usted no perdona al que le hizo algo, usted va a estar en su mente, ¿qué? Me hizo. ¿Qué se cree? Y te roba una noche el diablo, hermano. Y tus temperamentos. Me hizo. Habló de mí. Sí, ¿cómo se atrevió a juzgarme? Y ahí estás. ¿Y eso te genera qué? ¿Pensamiento genera? ¿Sentimiento? Y ese sentimiento, cuando ya lo hablas, ¿qué? Es para que se despierte. Ya lo mataste, hermano. ¿A cuánto les ha pasado aparte de mí? Se callé, enmudecí con dolor, dice, pero cuando ya la copa se rebosó, dice, cuando abrí mi boca fui como un dragón. Es que de que estuvimos como la ardilla ahí, hermano, en esas aguas. Entonces,
debemos de, Pablo les dice, no cambiéis, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, apostasía. ¿Qué es apostasía? A renunciar de lo que tú creías. Hay gente, mira, que parece muy convencida, hermano. Los ves 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 semestre, pero algo pasa en el 7º semestre. Oye, y fulana que cantaba y lloraba aquí todo, no, ya anda ya peregrinando en las calles, ya anda con los mesiánicos, ya anda de... ¿Por qué? Porque le enseñaron otra Biblia y le dijeron, mira, las Biblias que ustedes usan no es la verdadera, esta es la verdadera. ¿Eso desde cuándo pasaba, pastor? Siempre. Falsificación. ¿Cuándo pasó la falsificación de la palabra de Dios? La primera, ya se la dije, ¿cuándo? Nadie. Todos al discipulado bíblico. Génesis 3, ¿qué le dice Satanás a la mujer? ¿Con que Dios dijo? No. Lo que Dios quiso decir es esto. ¿Y qué dijo? No morirán. ¿Quién firma? Satán firma. ¿Sabe que esto es así, hermano? ¿Sabe que hay infinidad de Biblias falsificadas? Los testigos de Jehová tienen su propia Biblia. Solo ábrala. Si usted conoce las Escrituras, dice, esto no lo dijo Dios así. Cuando usted conoce lo verdadero, no necesita conocer lo falso. Inmediatamente usted ve lo falso y dice, no, ese es falso. ¿Sí? ¿Por qué es importante eso? Mira, dice Pablo, no os conturbéis ni por espíritu, ¿sí? Ni por alguien en una iglesia que diga, oh, raya, namasika, gira, lava, sota, kia. Así dice el Señor, hermano. Y ya te dictan que dice el que no nos dejemos mover por espíritu con E minúscula de hombre, sea espíritu bueno o espíritu malo, hermano. Tenemos la palabra profética más segura. Si alguien viene con otra Biblia y diga, es que así dice el Señor, sí, a ver, dime dónde dice el Señor así. Sí, porque tenemos una banda de falsos profetas. Dice pues, me estoy explicando hasta aquí, porque los veo muy serios, están aprendiendo. Ok, bendito sea el Señor. Dice, ni por espíritu ni por palabra, porque antes se predicaba de la doctrina era, ¿cómo dije? Verbal, o sea, por aquellos que dicen, pero eso no lo es que digo, no, si vieras que nace primero era la predicación era, se tenía que hablar, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y dice en el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Traían cartas, como les dije que traían cartas persiguiendo a Pablo y todo, y que decían los judaizantes que los apóstoles en Jerusalén habían dicho, ¿sí?, que se tenían que circuncidar. ¿Cuántos saben y han visto en las Biblias católicas que cada concilio que ellos tienen, Vox Dei, el Papa recibe la iluminación, la comparten y hacen una encíclica, o sea, ya cambian la constitución y ya dice, sí, esto es aquí, si usted busca la asunción de la Virgen en la Biblia, no la va a encontrar ni en la historia. ¿Por qué? Porque este es un añadido nuevo. Si es un añadido nuevo. Y como para ellos la voz del Papa es voz de Dios, tiene mayor autoridad que la misma Biblia. Los sacramentos, la doctrina, la práctica de la iglesia es ley para el católico. Pero los que son miembros de la iglesia católica no saben que ahí en sus reuniones ellos hacen aplicaciones o quitan algo. Ellos pusieron ¿cómo se llama cuando rezan para que salgas de dónde? Del purgatorio. No hay purgatorio. Lo vamos a ver. Cristo llega y va a enviar al infierno a sus enemigos. Directo. Porque es lo que merece. Pagar con fuego a los que nos persiguen. O sea, no se arrepintieron y quedan condenados a eterna separación.
No sea engañado de que usted se va a portar mal y luego va a dejar para la misa, va a dejar para las oraciones y le van a hacer 9 días. ¿Qué más hacen? 40 días, ¿qué más hacen? Sí saben, ¿verdad? Bueno, eso es mentira, ¿sí? Porque es necesario que la persona, dice, muera una vez y después de esto, 9 días, 40 días, cabo de año, el juicio se acabó. Pero eso fue un añadido. La asunción o la ascensión de la Virgen, eso no está en las cartas apostólicas. Pero ¿son qué? Son añadidos. Y como traen la firma, la gente que llega a la iglesia ni se pone a investigar. Ellos dicen y adoran a la Virgen, hermano. Y si hay algo difícil de sacar, es ese ídolo de la Virgen. Ah, qué difícil es. Porque te lo dicen, te lo remarcan, hacen su silogismo de que Jesús es Dios, amén. María es madre de Jesús, sí, dice uno. Jesús es Dios, sí, entonces María es madre de Dios y esposa de Dios. ¿Y usted qué quiere decir? ¿Cómo? Se llaman silogismos. O sea, es absurdo, porque la historia bíblica no narra eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Pablo llegaba de nuevo a una iglesia o se enteraba, porque aquí se entera, estando en Corintios, que ya la iglesia de Tesalonicenses estaba afligida. ¿Por qué creen? Porque habían llegado unos judíos y habían dicho que Cristo ya había venido. O sea, el arpazo, el arrebato que Pablo les envió en primera carta a Tesalonicenses, cuando ya pasaron 4 meses, 5 meses, ya andaban circulando profecías, gente que vio, gente que escribieron y firmaron, falsificaron y escribieron, decía que era del apóstol Pablo. Usted dice, ¿cómo? Sí, hermano. ¿Sabe que hay Biblias que sacaron la palabra pecado? Porque no, pecado no, sangre. Hay Biblias que están traducidas. Yo por eso, mire, Reina Valera 1960, y con esa me la llevo, hermano, porque es la más cercana, ¿sí? Y hay Biblias que se pueden usar, Biblias de lenguaje sencillo, pero es para los maestros, no para la gente, porque luego confunden las cosas, ¿sí? Pero hay Biblias que no te hablan de sangre, que no te hablan de pecado. Dice, defectos de carácter. Ese es un concepto de la psicología. No es un defecto de carácter, es pecado. Y la paga del pecado se paga con muerte. Sí se oye. Entonces, ¿cuántos ven aquí que Pablo se entera que andaba una carta en Tesalónica donde decían que Cristo ya se había arrebatado a los creyentes? Imagínense que nosotros aquí que predicamos que Cristo viene, pero va a ser detenido en el cielo y va a arrebatar a la iglesia, dice, y estaremos reunidos con Él, dice, desde los cielos, y que empiecen a decir que Cristo ya vino. ¿Cómo? ¿Ya vino? ¿Y nosotros qué hacemos aquí? Pues nos quedamos. ¿Cómo? Y eso empezó a meter, ¿qué? Confusión. Pero vea qué astutos y miserables estos siervos del diablo, porque no pueden, o sea, su trabajo es ese, atribular, cargar a la iglesia de Cristo con falsas profecías. Y son tan sinvergüenza que dicen, así me lo dijo el Señor. Hermano, te puede decir misa, pero yo voy a la palabra profética más segura. Así dice el Señor. ¿Cómo? Así. El Señor no se va a contradecir. Y usted dice, no puede ser. Dice Pablo que nadie os engañe por carta. Vaya al final de 2 Tesalonicenses, capítulo 3. ¿Ya está ahí? Mire cómo firma Pablo. Y eso me intrigó. Pablo tenía una firma, una clave. Él dictaba y sus amanuenses les escribían, porque no cualquiera podía escribir en latín o en griego, koiné,
O sea, tenía que tener ese tiempo. Entonces Pablo tenía un escritor, un amanuense. Podía ser alguno de los que andaban con él en su equipo. ¿Y qué dice en el verso 17? El saludo es ¿de qué? De mi propia mano, de Pablo, que es el signo. ¿Qué es un signo? Dicen otras traducciones, que es mi firma, dice Pablo. O sea que Pablo envió la carta y al saber que andaban muchos falsificadores, ¿qué hizo él ahora con las cartas que enviaba? El saludo final lo escribía con su propia mano y lo firmaba para que cuando llegaran dijeran, mire, esta carta es de Pablo, tiene la firma de Pablo, ¿sí? Y esto no solo le dice a los tesalonicenses, ¿sí? Sino que también les dice a los gálatas que tuvieran cuidado. Mira, le dice a los gálatas, vaya para atrás. Recuerde que Gálatas es una de las primeras cartas que escribió Pablo, la más antigua. Y dice él al final, estamos en el capítulo 6, verso 11. Ahora va a entender usted esto. Dice Pablo en la despedida, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. O sea, él no escribió todo el cuerpo de la carta, pero él avalaba que toda esa carta a los Gálatas era de la inspiración de Pablo. Y él escribía, y ya por la edad, y cuando se habla del aguijón de Pablo, algunos historiadores dicen que le fue dado un problema en los ojos, hermano. Por eso él le dice a los Gálatas, dice, ¿dónde quedó su amor? Ustedes fueron movidos tan fácilmente, dice, cambiaron su manera de pensar. Dice, estoy asombrado que tanqué. ¿Cómo les dice Pablo al principio? Dice, estoy maravillado, dice Gálatas capítulo 1, verso 6. Estoy asombrado, dice Pablo a la iglesia que sembró en Galacia. Dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo les está diciendo que él estaba maravillado de qué, hermano, de que los que le habían dicho que sí, lo invitaste un domingo a la iglesia y emocionado y llegó a su casa y tumbó todos los ídolos y todo, y al próximo domingo que le hablas, hermano, paso por usted, no, ya no, voy a la iglesia católica. ¿Qué le pasó? Pues que lo engañaron, le metieron miedo, ¿sí? Mire, hay muchos matrimonios jóvenes, hermano, que sabe cuál es su lucha cuando llegan a la iglesia de Cristo. Tienen sus hijos pequeños y ya llegan y yo a veces veo que quieren hablarle, digo, ¿qué está pasando? Dice, no, dice, es que mi papá nos presiona, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, dice, de que si no vamos a bautizar al niño, dice, eso es una lucha y es válida y hay que instruirlo, porque ese es uno de los ganchos que tiene la iglesia tradicional católica. Y te lo pide porque está como es la esposa del mundo, ¿sí? Es la que fornica con los reyes de la tierra. Ya las autoridades civiles te piden tu acta de bautismo, ¿sí? Algunas. Y si te quieres casar por la iglesia católica tienes que llevar ¿qué? Tu fe, tu acta de bautismo y comunión. No sé cuántas comuniones hay, hermano. ¿Cuántos son los sacramentos? Ya se le olvidó. Ok. Entonces, vemos que había, como hoy día, falsificación de las cartas. ¿Entendió esto que es contexto, hermano? Ok, ahora vuelva a su Biblia y dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Hay que darle su retribución, dice Dios, porque Dios es justo. Y a ustedes, miren qué tremendo, hermano. A los que nos persiguen como iglesia, Dios les va a pagar.
Sí está ahí. Y a nosotros que somos perseguidos, también Dios nos va a pagar, porque Él es justo. Él da lo que merecemos. Así que nadie se espante como que, ay, esto que estoy pasando, ¿de dónde vino? Examinémonos a nosotros mismos, ¿sí? Pero ¿a cuántos le fue de bendición el entender? Y no tomar cualquier traducción de la Biblia, porque ahí está metido el enemigo también. Porque si él es padre de mentira, él va a tener problemas de conciencia de cambiar la palabra. Jesús le dice a Juan en Apocalipsis las plagas que vendrían al que le quitara o le añadiera. Debemos de ser muy cuidadosos con lo que dice el Señor y no mentir, aunque sea mentirita piadosa. Es para que se arrepientan, no. Hay que decirlo tal cual se dice la Escritura. Amén. Ok. Dice el Señor entonces, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación. ¿Qué es tribulación? ¿Dónde serán atribulados por los siglos de los siglos? En el infierno, hermano. ¿Sí? Con tribulación a los que os atribulan, porque Él es justo. Y a ustedes que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Y ese reposo va a ser eterno. ¿Se da cuenta? Que Dios es justo, hermano. Así que usted no se defienda. Él es nuestro defensor. Aleluya. Dice, daros reposo con nosotros, dice Pablo, cuando se manifieste el Señor Jesús. ¿Desde dónde vendrá? Desde el cielo, con los ángeles de su poder. Mira el verso 8, me da miedo. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, ¿qué dice? Sufrirán pena de eterna perdición. O sea que no hay, ¿cómo decíamos hace un rato? El limbo, ¿cómo dice? El purgatorio. Cuando Cristo llegue por su iglesia, los que nos persiguen, los que nos maldicen, los que dicen, ese pastor y esa hermana y ese que siempre están, que su deporte es, si no hablan de ti no se sienten bien, porque eso les justifica, ¿sí? Digo, no, sí, yo soy así, pero mira el pastor. Esto es personal, hermano. Dile al que está a su lado, olvídate del otro. Si vive o no vive, tú. ¿Qué es lo que dijo Pedro al Señor cuando el Señor resucita? Va y Pedro estaba allí solo y dice, Señor, si 3 veces te negué, ¿por qué vienes a buscarme? Y 3 veces le pregunta, ¿me amas? Y luego le dice Pedro, sí. Entonces le dice, sígueme. Y ya va él atrás de Jesús y voltea a ver y ve a Juan y le dice al Señor, Señor, ¿y Juan qué? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿A ti qué? O sea, ¿a ti qué, Juan? Sígueme tú. Deje de estar, es que mi esposa, es que mi esposo, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi suegra. ¿A ti qué? El que va a pagar es Dios, no tú. Tú y yo ocupémonos que cuando Él venga no seamos avergonzados, hermano. Dejemos ya de estar buscando la paja en el ojo ajeno. Corre por tu vida. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Wow. Excluidos, mire lo horrible, hermano. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué es lo más horrible del infierno? ¿El fuego? ¿El lago de fuego que arde? ¿Los gusanos? No, lo más insoportablemente, lo más terrible, lo más horrible, espantosamente, es que ahí no va a haber Dios, nada. Es como cuando les digo, ¿qué es lo más hermoso del cielo? Las calles de oro, dice. El mar de cristal. No. ¿Qué es lo más hermoso del cielo? Él. Mis ojos le verán.
Yo sé que después de deshecha esta mi carne, con mis ojos he de ver a mi Redentor, porque Él vive, aleluya, y en Él he confiado y por Él es que camino, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aleluya. Pase lo que pase, se levanten los que se levanten, yo para atrás ni bailando, hermano, todo es para adelante. ¿Y qué es lo que nos mantiene? Que nuestros ojos le verán, dice Job. ¿Y cómo estaba Job? Sin bienes materiales, sin hijos, sin salud y allí en tierra. ¿Y cómo dice Job en Job capítulo 6 versículo 11? ¿Qué dice? ¿Y cómo es que todavía tengo fe? ¿Quién era el primer maravillado? Cuando pasamos la prueba no decimos, wow, qué pelado tan fuerte soy yo. No, ¿qué decimos? Señor, si no fuera por ti, ya fuera yo un tronco muerto llevado por el río. ¿Se han visto ustedes una rama, un tronco? Pero arrancado ya y llevado por el río. Pero gracias a Dios que estamos firmes, estamos plantados, porque estamos plantados, somos plantío de Jehová. Aleluya. Somos árboles de Jehová y Él es nuestra fuente de vida. Él corre la fuerza y no nos quebramos, hermano. Decíamos ahora que estuvo muy fuerte el aire, subí a hacer un trabajito y dije yo me doblo pero no me quiebro. Aleluya. Pues si usted no se echa porra, ¿quién se lo va a echar, hermano? Yo estaba viejito, me doblo, pero no me quiebro. Aleluya. ¿Cuántos entienden la metáfora? Dice pues, excluidos de la presencia del Señor, hermano. ¿Por qué va a ser tan terrible, horrible el infierno? Mire, aquí, aún el inconverso recibe la inmanencia de Dios. ¿Qué es esto? Toda la creación de Dios quedó imantada. A este término se le llama la inmanencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que Dios hizo está impactado, está imantado con su presencia. Por eso aún el inconverso va, ve el mar y ¿qué dice? ¡Wow! Ve las montañas y ¿qué decimos? ¡Wow! Esto no se hizo solo, no lo hizo el Big Bang, no lo hizo nada, esto tuvo un creador. Dice que los cielos y la tierra, las estrellas todas cuentan la gloria de Dios. Y nosotros cuando vemos ¿qué? Lo que Dios creó, aunque sea satánico y sea lo que sea, ¿qué es lo que dice? Se recibe. Aún el que maldice a Dios, toma el aire de Dios, la vida de Dios, y maldice a Dios y a su iglesia, lo puede hacer, pero en el infierno no va a haber qué. ¿O no dice así la Escritura? Dice, sufrirán pena de eterna perdición los que persiguen a la iglesia, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos. ¿Quiénes son los santos de Dios? Aleluya. Y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Sí? Entonces, aparece el verso 11, que voy a tratar unos minutos. Verso 11 dice, por lo cual, asimismo, ¿sí? Oramos. Por lo cual asimismo oramos cada cuánto. Siempre por ustedes, le dice Pablo. Pablo, ¿por qué oraba por la iglesia y las iglesias? Pablo es un hombre de oración. El común denominador del apóstol Pablo hizo lo que hizo. ¿Por qué? Porque él ocupó el recurso. ¿Qué recurso? La oración. Hermano, ¿usted qué hace con ese recurso que Dios le dio? O pregúnteme, pastor, ¿qué hace usted con ese recurso que Dios nos dio? ¿Cuál es el recurso que Dios nos dio? Dice que Cristo abrió el camino para que podamos llegar hasta el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. ¿Y de qué se encarga nuestro enemigo? Que no lo usemos, que no lo transitemos. No doblamos rodillas, hermano. Sí, voy a orar. Sí, yo sé que este problema es con ayuno y oración. Y diga así conmigo. Y viene esto, viene el otro. Sí, yo sé que las cosas van a cambiar. Se necesita ayuno y oración, dedicación, entrega. ¿Y después qué? ¿Y luego? Anda buscando al pastor para que ore por ti.
Anda buscando al ungido, al echademonios para que ore por ti. Hermano, tú busca. No dejes la responsabilidad personal a otro. Ora tú. Y no solo eso. ¿Qué más hacía Pablo con el recurso? Pablo oraba por él, oraba por su gente, pero todas las cartas paulinas tienen un signo: orando siempre por la iglesia. ¿Qué debe de hacer un pastor, hermano? Orar siempre por la iglesia de Cristo, porque Él es un siervo, Él es un administrador, Él es un empleado del Señor, no es dueño de la iglesia y tiene que entregar cuentas a Dios. Pero también, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Por su pastor. Pastor, ore por mí. Pero Pablo nos enseña desde Filipenses, desde Corintios, Romanos, él les decía: y oren por mí. ¿Y qué es lo que pedía? Para que Dios le diera dinero, abriera los cielos. Dice: no, para que la palabra, Dios me dé gracia para predicar la palabra. Hay gente que ora por mí, siempre le pido: hermano, ore por mí para que Dios me quite lo burro, me ilumine, para que yo sepa lo que voy a predicar. Pero también yo le pido a Dios por la iglesia donde estoy trabajando, porque mucho de cómo está la iglesia es responsabilidad ¿de quién? Del pastor. Ok, vamos pues a hablar un poquito más. Tesalónica, una iglesia digna del Señor. Esta palabra es tan importante, digna, ¿sí? Y aquí pusimos el diccionario griego, cataxio. ¿Qué significa digno? Estimar a alguien como ¿qué? Completamente merecedor, no medio que merece. Como que tú no, es alguien que merece ¿qué? Lo que sea que se le va a dar, ¿sí? Hay gente que es digna de lástima, dice. Hay otros que son dignos de ira. Pero aquí estamos viendo que tesalonicenses, hemos estado viendo que es una iglesia ejemplar, es una iglesia en crecimiento, es una iglesia evangelística. ¿Cuántos se acuerdan que venimos desde Primera de Tesalonicenses? Que Pablo estaba asombrado de que para que comience a preparar. Entonces, Pablo les estaba diciendo a ellos que él estaba asombrado, hermano. En verdad, Tesalonicenses es una iglesia que asombró a Pablo, porque no le pudo dedicar tanto tiempo por la persecución. Se calcula que no más de medio año estuvo ahí en esa iglesia. Entonces, cuando se va de Tesalónica por razones de salud, porque lo querían matar, él deja ahí a Timoteo. Y él estaba preocupado porque él sabía, hermano, lo que sabemos los pastores, que hay una nube de gente malvada, perversa, que su trabajo es desviar a los cristianos, enseñarles cosas que no están en la Biblia, doctrinas y prácticas hasta chamánicas, hermano. Es que yo declaro que por esta mano y con la otra te amarro y te tumbo y todo lo que declaro es mío y que no sé qué. Y usted ve cosas y las ve en Face, gente que está y decretan y declaran y todo, y es una trivialidad, una superficialidad. No se meten con Dios, hermano. Solo tienen un cristianismo que, si se le puede llamar cristianismo, like, pega y copia. Y si salen molestos de una iglesia, ya están buscando ahí a ver qué cosa le van a aventar al pastor de donde salieron. Cuando en lugar de que perdonen y que oren y que si el pastor está mal, díganle: con Dios lo vas a pagar. Tan tranquilo como eso. ¿Sí se oye? Pero no se contamine ni se involucre, porque ¿quién es el que dijo: deja, mía es la venganza, yo pagaré? Y si ese pastor es su enemigo, ¿usted qué debe de hacer por su enemigo? Si crees que te maldice, ¿usted qué tiene que hacer? Bendecirlo. Dejemos de ser tan viscerales, porque si no perdono al que me hace daño, me hago daño. Por eso es que abunda el Riopan, el omeprazol, el pantoprazol, la lechita, el jugo de papa. No, eso se sana ¿cómo?
Deje de guardar tanto ácido. Suelte, perdone, bendiga. Aleluya. Muy bien. Entonces dice que estimar enteramente merecedor, tener por digno. ¿Habrá alguien más digno que nuestro Dios? ¿Qué es lo que se dice en la alabanza? En el Salmo 145, versos 2 y 3 dice, y digno de suprema alabanza. ¿Qué es digno? Que Dios merece. ¿Cómo debe ser nuestra alabanza, hermano? Lo más alto. Porque ¿es para quién? Es para nuestro Dios. ¿Él es qué? Merecedor de lo mejor. ¿Qué debo traer yo a la presencia de Jehová, a la adoración de Jehová? ¿Lo que me sobra? No, vemos Caín y Abel desde ahí. ¿Cuál fue el problema? Dice que Caín trajo una ofrenda. Él era labrador, Caín. Pero Abel trajo ¿qué? Lo mejor. Así que si para mí alguien merece, entonces mi atención es ¿cómo? Por ejemplo, el hermano que me presta dinero. Lo veo y casi me le cuadro. Dios me lo bendiga, hermano. Qué bello vino hoy, hermano. Hermana, no, hombre, usted parece la Virgen con ese resplandor. ¿Por qué? Por conveniencia. Pero con Dios, ¿qué, hermano? ¿Habrá alguien como Él? Él es digno ¿de qué? De suprema alabanza. A veces está la alabanza, están sentados, están con su WhatsApp y sus memes. Yo digo, le falta educación, les falta el conocimiento de Dios, le falta el temor de Dios. Hermanos, si vienes aquí, ven acá, porque vienen y luego una vuelta y pum, ya no los veo, ya andan por allá afuera. Y les dice, pues están parando haciendo cosas por ahí. Hermano, desde que venga, usted debe entender que usted viene a adorar, a servir al Todopoderoso, al que en Apocalipsis 4 dice que los ángeles, los millares de ángeles, dicen al que es digno de recibir la honra, el poder, la majestad, la gloria, sea la alabanza. Él es digno. Y aprendamos a comportarnos de esa manera, hermano. ¿Cómo vamos a hacer una iglesia digna si el que nos dignifica es papá? Si el que nos dignifica es el Señor Jesucristo, el Cordero, que es digno por el Espíritu Santo. Pero se ve en nuestras actitudes, a veces hasta en la manera de hablar, de presentarnos delante de Dios, nuestra manera de vestir, hermano. Es triste, pero para eso estamos enseñando. Dice pues Pablo a los tesalonicenses, mire cómo les enseña esto, y empieza desde el verso 3. Debemos, está diciendo Pablo, debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como se merecen, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Qué merecían los miembros de la iglesia de Tesalónica? Darle gracias a Dios porque ellos andaban como merecedores, hermano. Ellos merecían ¿qué? El elogio, el reconocimiento. Cuando usted le da un elogio a uno de sus hijos, cuando su hijo le obedece y ya termina algo y se le para ahí, ¿y usted qué dice? Mi hijo es digno, es merecedor ¿de qué? De mi reconocimiento. Porque luego nada más señalamos, pero nunca damos una flor, hermano. No, hay que reconocer. Por eso vemos aquí a Pablo, Silas y Timoteo dándole un reconocimiento a una iglesia que merece reconocerle, hermano. Aquí hay cosas que yo le reconozco a la iglesia, como Pablo le dice a los corintios. En esto os alabo, dice. Pero más adelante les dice, pero en esto no os alabo, dice, porque cuando se reúnen para la cena del Señor, dice, unos vienen y no esperan a los que no tienen comida y otros hasta se emborrachan. Dicen, esto no los alabo. Entonces, no se trata de estar en un decirle a la iglesia, ustedes, hermanos, son tan lindos, siempre dan tanto dinero. No, hermano. O sea, sí
reconocer cuando se merece algo, pero también ¿qué? Exhortar, reconocer con amor cuando no está a la altura. Así que yo le exhorto, hermano, a que usted se conduzca de una manera como es digna. ¿De quién? Porque usted no viene aquí a una plática motivacional. Usted y yo venimos ¿a qué? Y en la medida que Dios le es revelado, uno cambia, hermano. Le voy a decir cosas como, ya acabé, parecieran tan sencillas. A veces me levanto en la madrugada, sí, casi por lo regular. Y no es no lo hablo por mérito, es mi trabajo. Ese es mi trabajo. De que amanece hasta que anochece. Yo no tengo horario, no me puedo levantar en la madrugada, si Dios me levanta, y voy a orar. Pero ¿sabe qué hago? Me pongo ropa. Sí, ay, pastor, hermano. Es personal, solo te estoy compartiendo. ¿Sí? O sea, me pongo un pantalón o por lo regular duermo en pijama. Y ahora con este frío, hermano, parezco que voy al Everett. Hasta gorrita me pongo. Y me levanto. Si traigo mi gorra, me la quito, Señor. ¿Por qué? Ay, esa es religión. No, es reconocimiento. ¿A quién me dirijo? Porque Él es digno. ¿Qué es digno? Dice Juan el Bautista, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Dignos de arrepentimiento. O sea, este es el arrepentimiento. Mis frutos de arrepentimiento no pueden estar aquí porque el arrepentimiento está aquí. Debe ser que, si eres cristiano, arrepiéntete de tu mal comportamiento, pero no hasta aquí. No, a la altura. Frutos dignos de arrepentimiento. Pero es que la salvación no es por obra, no, la salvación es por gracia. Pero dice el Señor, por los frutos se conoce el árbol. Así que, ¿cómo debemos de ser, hermano? No maldecir, sino bendecir. Cuando yo me presento delante de Dios, mira qué es lo que dice la Biblia, dice, lavados los cuerpos con agua pura. O sea, todo eso influye, espíritu, alma y cuerpo. Nos ponemos en pie y nos vamos. Así que cuando venga a la casa del Señor, ¿cómo debe venir, hermano? Dispuesto para darle a Él lo mejor. No venir y con cualquier pretexto, ¿qué? Irme, salirme. No, hermano, no lo haga. Usted lo haría delante de un presidente, delante de un jefe, delante de alguien que le va a prestar o a dar dinero, un beneficio. Usted no se movería, pero ni para ir al baño, hermano. Pero desgraciadamente, porque no tenemos a Dios en él, no lo entendemos. Llegamos, hacemos, nos salimos, vamos por allá, haciendo tiempo para que se acabe el culto, ya que acabe ese viejo de hablar. No, hermano, yo puedo terminar de hablar, pero él sigue hablando. Comportémonos de tal manera que nuestra conducta, dice, andad como es dignos del llamamiento. No te llamó Juan, fulano, no, dignos del llamamiento. Comportarnos como, que la gente cuando nos vea diga que ese es sal y es luz y no vituperio y no vergüenza, porque si avergonzamos el nombre del Señor, recibiremos, la retribución será como, dignos de qué, de desprecio, ¿sí? Dejemos de pretender burlarnos del Señor, hermano. O darle lo mejor a mi carne y al mundo y traer los 2, 3 pesos que sobran. Por eso es que la iglesia padece. Usted ve a la iglesia, le falta aquí, le falta allá, sí, porque le damos lo que nos sobra. ¿Cuántos entendieron esta tarde la palabra y la exhortación? Y no se contienda conmigo, hermano, porque todo lo que le di, ¿de dónde lo sacamos? Lo leímos de la palabra y eso que no me dio tiempo. Padre, te damos tantas gracias, Señor. Gracias porque tú al que tomas por hijo lo disciplinas. Gracias, Señor, porque fue tan solo una probada, Señor. Pero para mí es suficiente, Señor. Con vergüenza lo digo. Estoy tan lejos de estar a la altura de lo que tú mereces, Señor. Pero creo y tengo fe que a través de las oraciones mutuas, compartidas, para que podamos comprender quién tú eres,
y darte a ti, Señor, el servicio, la entrega. Papá, tú dices que el que no toma su cruz y te sigue, no es digno de ti. Tu palabra dice que si amamos más a padre o madre, no somos dignos de ti, no te merecemos a ti. Si no perdemos nuestra vida, no te merecemos a ti. Señor, perdónanos, porque ciertamente estamos tan lejos de llevarte completa, totalmente la honra y la gloria debida a tu nombre. Pero danos la fuerza, danos la oportunidad, Señor, de poder servirte como eres digno, en el nombre precioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga.